Bueno, gracias por continuar aquí con nosotros. Seguimos aquí en esta presentación, en el material sobre el perdón. Me acompañan aquí Alicia y Carmelita y hemos estado hablando ya sobre lo que es el perdón, sobre lo que no es el perdón, la confusión, ¿verdad?, que hay en cuanto a esto y las diferentes clases de perdones que hay. Y una de las cosas que quisiera que analizáramos ¿es lo mismo el perdón que la reconciliación? ¿Será lo mismo perdonar a una persona? ¿Requerirá de que siempre que se perdone a una persona, a un ofensor, que, que busquemos la reconciliación? Bueno, la respuesta es no. No siempre se requiere una reconciliación. El perdón no es lo mismo que la reconciliación. El perdón se enfoca en la ofensa, mientras que la reconciliación tiene un enfoque en la relación. En la relación. El perdón no requiere de una relación. Sin embargo, la reconciliación sí requiere de una relación en la que las dos personas de común acuerdo caminen juntas hacia una misma meta, ¿sí? Y podemos ver lo que dice en la palabra de Dios, Amós 3:3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Entonces, para andar dos personas juntas tienen que andar de acuerdo. Entonces, el perdonar a una persona significa le cancelo la deuda, es como que le rompo el cheque, ¿verdad?, que me debía de $1,000 y ya no me debe nada y estoy bien, no espero que me los pague, mi corazón está en paz conmigo mismo, con la persona, con Dios. Eso es el perdón. Pero muchas de las veces eso no requiere, no significa necesariamente que se tenga que reconciliar con la otra persona. Y vamos a analizar muy detalladamente esto. El perdón puede producirse, ¿verdad?, con una sola persona. La reconciliación requiere de al menos dos de las personas. Entonces, el perdón solamente es para soltar. La reconciliación implica que las dos personas en común acuerdo deciden reanudar la relación. Así es. El perdón es de una sola vía. Ajá. La reconciliación es recíproca, ¿verdad? El perdón es unilateral, yo perdono, ¿verdad? Mientras que la reconciliación es de dos vías, de dos personas. Entonces ahí se requiere de las dos. El perdón es una decisión de liberar al ofensor, mientras que la reconciliación es un esfuerzo para reunirse con el ofensor, para reunirse, para seguir o reanudar la relación. Podemos decir reanudar la amistad. Reanudar la amistad. Así es, exactamente, para reanudar la amistad. Muchas de las veces las ofensas se generan por malos entendidos, por confusiones. No hubo un daño deliberado, ¿verdad? Entonces sí, se puede dar de que la amistad se reanuda, ¿verdad? Y se continúa. Y una de las cosas que es muy, pero muy importante en cuanto a esto es que hay una gran diferencia entre el arrepentimiento y el remordimiento. El arrepentimiento es donde la persona admite, reconoce y busca una ayuda
para su problema de carácter, para su comportamiento, para su manera de reaccionar ante diferentes situaciones. Entonces, la persona que busca, que se arrepiente, siempre va a buscar ayuda. Siempre va a querer cambiar, hacer algo por lo que está pasando, por lo que está... Pero el remordimiento no. Una persona que tiene remordimiento admite lo que hizo, reconoce lo que hizo, pero dice, te prometo que no lo vuelvo a hacer. Te prometo que esto no vuelve a suceder. Y empieza la persona, no haya cómo reparar su falta, su agresión, su actitud, pero con palabras. Quizás unos regalitos por aquí, unos obsequios por allá, algunas, pero no está haciendo nada para cambiar su propia vida. Entonces, no es arrepentimiento, es remordimiento. Lo que tuvo Judas cuando traicionó al Señor. Así es. Fue remordimiento, pero no arrepentimiento. Fue remordimiento. Porque vuelve a hacer lo mismo. La persona que tiene el remordimiento vuelve a caer en lo mismo. Exactamente. Una persona con remordimiento lo vuelve a hacer. Lo vuelve a hacer. Va a volver a caer en el mismo problema, ¿verdad? Porque sí reconoce lo que hizo, especialmente si, ¿verdad?, hizo mucho daño. Puede reconocer ya una vez que se da cuenta de lo que hizo, si andaba mal, si andaba bajo sustancias, pues entonces probablemente después va a poder ver lo que hizo, pero va a hacer muchas promesas. El que tiene remordimiento solamente hace promesas, el que tiene arrepentimiento hace un cambio de vida, mayormente buscando ayuda, porque quizás es algo que no puede sobreponerse él mismo. Entonces, ahí es donde se requiere mucho cuidado para saber si la situación amerita una reconciliación o no. Sí. Entonces, se tiene que tener mucho, pero mucho cuidado sobre esto. El perdón involucra un cambio de pensar acerca del ofensor. Acerca de de y la reconciliación. Y la reconciliación involucra un cambio en el comportamiento del ofensor. Ahí está. Entonces, yo puedo tener un cambio acerca del ofensor, perdonando, pero el ofensor tiene que tener un cambio de su actitud, del comportamiento. Exacto. Y entonces probablemente se dé que haya una reconciliación en la situación, porque los dos estuvieron de acuerdo. Y se dan mucho los casos, ¿verdad? Y lo vamos a analizar aquí. Por ejemplo, en el caso de un adulterio. En el caso de un adulterio, si una persona cometió una ofensa, se hace el esposo, la esposa, que se dan, me sorprende, ¿verdad?, que montones de casos que yo veo donde las esposas son las que cometen adulterio. Cuando las personas quieren salvar la relación, quieren buscar la ayuda necesaria, se requiere que los dos busquen la ayuda, tanto el ofendido como el ofensor, porque el ofensivo necesita sanar y el ofensor, bueno, hay que ver qué es lo que guió, ¿verdad?, en esa decisión. Entonces, los dos, algo mutuo, porque si es una situación aislada, ¿verdad?, esporádica por allá, una cosa una cosa de repente, bueno, es cosa de que la pareja decida si quieren perdonarse y si quieren reconciliarse. Cuando es un patrón de conducta, cuando es un adulterio y otra infidelidad y otra, entonces si es algo repetitivo, pues entonces la persona que ha estado ofendiendo no está
verdaderamente buscando un cambio en su propia vida. Entonces quizás allí difícilmente se pueda llevar la reconciliación. ¿Puedo agregar algo? Sí. Yo Ujú. considero, bueno, aparte de esos casos, que es hasta peligroso el acercamiento con el ofensor, porque hay personas muy tóxicas. Así es. Entonces, hay que buscar dentro de la voluntad de Dios si es bueno acercarse o mejor dejarlo así, lejos, por la toxicidad, por lo que ese tipo de personas le causan al ofendido. Yo creo que se debe de pensar muy bien y llevarlo en oración para que el Señor nos guíe. Y si definitivamente, yo creo que es cancelar, se cancela la deuda, pero también el contacto con esa persona, con el ofensor. Así es. Ujú. Se cancela la deuda, eso es lo que Ujú. hemos dicho, que Ujú. es el perdón, cancelar la deuda que alguien nos debe, ¿verdad? No estamos hablando de dinero necesariamente, pero la ofensa, la herida, el daño que nos causaron, pero uno necesita analizar bien, buscar ayuda a través de oración, a través de la palabra, a través de personas sabias que nos puedan aconsejar y orientar si se recomienda la reconciliación o no. Sí, más cuando has tenido un trasfondo de un sentimiento de culpa. Allí yo creo que es más peligroso. Cuando si tienes un trasfondo de la niñez que te han hecho sentir culpable por todo y has sido manipulado por personas, yo creo que allí es necesario guardar distancia de todas esas personas tóxicas, porque hay personas que nada más buscan manipular a otras. Entonces yo creo que es peligroso, yo lo considero así, focos rojos. Sí, uno necesita tener mucho cuidado y por eso parte de limpiar el corazón, de amar la limpieza del corazón, es ir despejando, limpiando, barriendo todas aquellas heridas que hayamos cargado a través de nuestra vida, si las heridas vienen desde la niñez, desde la adolescencia o juventud, con diferentes clases de lastimaduras, es importante agarrar como una especie de escobita, ¿verdad? Y empezar a limpiar el patio de nuestro corazón para ir limpiando y eso nos va a dar más claridad en saber distinguir una relación tóxica o una relación que requiere solo de perdón, pero se puede llevar a cabo la reconciliación, pero la limpieza de nuestro corazón de heridas del pasado, arrancando todas las raíces de amargura, ¿verdad? Como dice el libro de Hebreos, nos va a dar la claridad para poder ver si esta relación es sana o no. O si quizás debo de poner límites, ¿verdad? Y pintar una raya y decir, perdono a esta persona que me lastimó, pero no voy a buscar la reconciliación porque es algo que me está causando mucho daño o me puede causar más daño. Y entonces podemos vivir, ¿verdad?, con lastimaduras del pasado y luego ya en la adultez creyendo que debemos de perdonar una vez que hemos conocido al Señor, pero si no sabemos distinguir lo que es la seriedad de una reconciliación, eso puede ser muy dañino. Y yo creo que esto es parte de lo que muchos cristianos han confundido, donde creen que la reconciliación siempre tiene que ser parte del perdón. Y no es así. Otra cosa que podemos ver es que el perdón es un regalo para el que ha traicionado la confianza. O sea, yo perdono, es como un regalo para la persona, pero la reconciliación es una relación restaurada basada en una confianza recuperada, porque hay confianza ya se llevó el proceso donde se pasa del remordimiento
a un arrepentimiento Arrepentimiento, auténtico, Ujú. real. Entonces Ujú. hay confianza, hay seguridad Ujú. para restaurar, como dijo usted, la amistad, para seguir adelante, sea la amistad o la relación cualquiera, Ujú. cualquiera que ésta sea. Es así. Ujú, El perdón se otorga inmerecidamente. ujú. Inmerecidamente. Y la reconciliación, Y la reconciliación se ofrece al ofensor porque éste se la ha ganado. ajá, porque se la ha ganado. Ujú. El perdón es inmerecido. No tiene que ser ganado por la otra persona. Dijimos que puede ser como Sí. un regalo. Ujú. Pero la reconciliación, la otra persona tiene que ganársela. Ujú. Tiene que ganársela. O sea, el que se restaure la relación, tiene que haber, pues tiene que haber la confianza, dijimos, ¿verdad? Ujú. Esa seguridad de que ya no se va a lastimar, ¿verdad? Ya no se va deliberadamente. Claro que en todas las relaciones lastimamos, nos lastiman, eso sucede, ¿verdad? Pero cuando es algo que se hace deliberadamente, eso es otra cosa. Sí, exacto. Ahora, el perdón es incondicional, haya o no haya arrepentimiento por parte de la otra persona. Ujú. La reconciliación está condicionada al arrepentimiento. Y ya explicamos que el arrepentimiento es diferente que el remordimiento. Sí. Entonces, todas estas dos cosas son detalles que se tienen que ah, analizar para saber, para considerar si es algo que queremos poner en práctica, tratando de no solamente de perdonar, ¿verdad? Sino de saber si será sano volver a reanudar una relación con quien sea, ¿verdad? Entonces es importante esto. Ahora, quizás se pueda hacer una pregunta. Después de haber perdonado a alguien, ¿se tiene que buscar siempre, siempre la reconciliación? Bueno, eso es lo que hemos venido analizando. La respuesta es que a veces sí y a veces no. La mayoría del tiempo Dios desea que nos reconciliemos, pero tiene que haber ese cuidado, ¿verdad? Ese cuidado de ver, de analizar dónde se está verdaderamente en la situación. ¿Qué nos dice Segunda de Corintios 5:18? Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahí está. O sea, Dios quiere o sea, en ocasiones podemos reconciliarnos hasta donde nos sea posible. En el caso donde ha habido violencia doméstica, esto puede ser muy, pero muy peligroso, Ujú. dependiendo de la situación. Si se dan los casos de donde ya se ha tenido que requerir de una orden de restricción, donde han habido armas, pistolas, cuchillos, alguna otra cosa, tiene que tenerse mucho cuidado en la reconciliación. Si la persona estuvo encarcelada, si está usando drogas, es muy peligroso. Podría ser muy peligroso inclusive para una mamá que está exponiendo a sus propios hijos a la violencia doméstica. El Estado le puede quitar los niños porque insiste en permanecer, ¿verdad?, con la pareja, y eso puede ser muy peligroso. Entonces, no se recomienda siempre, es algo muy, muy delicado en lo que uno tiene que buscar ayuda. Lo mismo que los casos de incesto, cuando el padre ha abusado de sus propias hijas. Pues yo creo que ahí es algo donde difícilmente una mujer podría buscar una posible reconciliación. Son situaciones que se tienen que manejar y se tienen que ver una por una, ¿verdad? ¿Qué nos dice por ahí Proverbios 22:24? No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos. Ahí está. Ujú. O sea,
cuando estamos hablando de la violencia doméstica, esto puede tornarse algo muy, pero muy delicado. Y bueno, hemos estado analizando lo que es el dar perdón, ¿verdad? Yo creo que, y en esta parte sobre la reconciliación y el perdón, lo hemos mirado de una manera muy detallada porque es algo muy, pero muy importante. Analizando más sobre esto de las diferentes clases de perdón, yo quisiera compartir con ustedes lo que es el perdón de Dios para nuestras vidas. Esta es la clase de perdón que Dios nos quiere ofrecer a nosotros. Tenemos unas malas noticias. La Biblia dice que todos somos pecadores. La Biblia dice en Romanos 3:10, como está escrito, no hay justo ni aún uno. Y Romanos 6:23 dice que la paga del pecado es la muerte. La Biblia nos enseña y nos muestra que todos nacemos con pecado. Entonces, bueno, esto no es algo muy, muy bueno, pero tenemos otras buenas noticias. Las buenas noticias es que aunque hemos nacido con pecado, Dios quiere que ninguno de nosotros perezcamos. San Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos quiere perdonar el pecado con el que hemos nacido, porque este pecado nos condena a estar lejos de Él por la eternidad. Pero con el perdón que Dios nos ofrece de perdonar nuestros pecados, Él nos da la vida eterna. Primera de Juan 5:11 dice, y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna, y esta vida está en su Hijo. Entonces, la vida eterna es un regalo que Dios nos ofrece junto con el perdón de nuestros pecados. Pero usted que nos está escuchando, usted necesita tomar su decisión. Hechos 16:31 dice, y ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Y Romanos 10:13 dice, porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, aunque hemos nacido con pecado, y parte de la naturaleza que traemos es no querer perdonar a las personas cuando nos ofenden. Es querer ponernos a mano, querer ponernos, vengarnos, ¿verdad? Querer ponernos en el mismo nivel que las otras personas. Pero cuando nosotros recibimos el perdón de Dios, entonces eso es lo que nos da la capacidad para poder perdonar a las personas que nos ofenden. Así que si usted nos está escuchando en esta noche y usted quiere recibir este regalo, la vida eterna de Dios a través de su Hijo Jesucristo, le invito a que haga una oración conmigo en estos momentos y que le diga a usted así: Señor Jesús, sé que soy un pecador o pecadora y necesito tu perdón. Creo que moriste por mí en la cruz y resucitaste al tercer día. Quiero apartarme de mis pecados y te invito a entrar en mi corazón. Quiero confiar en ti y seguirte el resto de mi vida. Gracias por perdonarme y darme la vida eterna. En tu nombre bendito. Amén. Amén. Si usted ha hecho esta oración, le felicito, le invito para que se busque un lugar donde pueda conseguir una Biblia, donde se pueda congregar, y le aseguro que esta es la mejor decisión que ha hecho en su vida. Y no solamente que usted ha recibido la vida eterna y el perdón de sus pecados, pero esto mismo le habrá de ayudar para ponerse a cuentas con las personas que le han ofendido a usted. Usted tendrá la capacidad para perdonar a aquellas personas que le han ofendido, sea recientemente
o en su vida pasada. Que Dios le bendiga. Muchas gracias por acompañarnos y le esperamos en la próxima. Hasta pronto.